Y vamos a conversar de algunas de estas cosas también con nuestro próximo invitado, porque hoy nos visitan desde el Ecuador una cantidad de especialistas, una cantidad de actores políticos, protagonistas de la coyuntura de nuestro hermano país. En este caso recibimos con muchísimo gusto a Pedro Páez. Él es exministro, coordinador de la política económica desde octubre del 2017 hasta diciembre del 2018, representante plenipotenciario del presidente de la República del Ecuador, en misión especial del gobierno para los temas de la nueva arquitectura financiera internacional desde febrero del 2009, por supuesto estamos hablando del correísmo, glorioso correísmo, hasta noviembre del 2011, primer superintendente en la Superintendencia del Control del Poder del Mercado del Ecuador. Actualmente analista independiente. Qué gusto recibirte por aquí, Pedro Páez, en Nodal Se Prende, en esta cobertura, transmisión especial con medios de la región. ¿Cómo estás? Sol Martínez. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Hola, no, por favor, acá estamos con Matías Casiagüey, Emilia Trabuco, venimos conversando con corresponsales desde el Ecuador, con ciudadanos, ciudadanas, militantes, dirigentes, exfuncionarios y funcionarias de tu país, y bueno, un poco sondeando cómo ha sido esta jornada electoral. Queremos preguntarte a vos cuál ha sido tu impresión del día de hoy. Bueno, yo creo que es muy importante esta atención que ustedes están prestando a mi país, porque se viene planeando desde hace mucho tiempo dar un golpe de Estado, y se lo ha ido dando en cámara lenta, ¿no? Con toda una serie de procesos que han ido destruyendo los derechos adquiridos por la sociedad, han ido destruyendo la Constitución, ha ido destruyendo los compromisos del Ecuador con varios convenios internacionales, han ido destruyendo varios elementos de la normativa, ya no solamente en lo que tiene que ver con lo político constitucional, sino del ordenamiento jurídico, inclusive comercial, inclusive financiero, para convertir al Ecuador en un centro de blanqueo de las mafias internacionales, abiertamente. Es decir, procesos que en otros países hermanos como México, como Colombia, tomaron 70 años, aquí lo han hecho en solo 7 años, y en un marco de perfecta planificación, o sea, planificando la incompetencia, planificando la improvisación, planificando una serie de paradojas, ¿no es cierto?, que dejan a la población perpleja, y en un marco de bombardeo ideológico de tremenda toxicidad que ha definido una cuestión, digamos, una dicotomía correístas-anticorreístas, similar a la que en Argentina se dio durante varias décadas entre peronistas y los otros, ¿no?, y los momios. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar la trascendencia de estas elecciones. Ya se intentó dar un golpe tratando de plantear que el presidente Noboa, candidato Noboa, que ha violado varias leyes electorales también, iba a ganar en la primera vuelta electoral. Pues mandaron un delegado de los Estados Unidos que directamente le dijo, no te dieron luz verde para el golpe, y el señor tuvo que hacer un berrinche que le duró varios días, en las que ni siquiera salió a agradecer a su militancia, ¿no?, que estaba preparado un gran encuentro, a pesar de que él ganó con unas décimas de punto. Él nunca salió a agradecer a la militancia, y apareció, creo que a la semana de la rabieta que hizo de muchacho malcriado, heredero como es él, ¿no? Ahora parece ser que la cosa estaba más planificada. Se decreta estado de excepción en las 7 provincias, en las 7 zonas en las que las ganancias electorales de Luisa González eran más evidentes, porque en otros sitios, ¿no es cierto?, la ganancia en la primera vuelta fue tan arrasador, el caso de Manabí, por ejemplo. Entonces, en las que estaban en las zonas de mayor disputa, en las que había un avance de la preferencia de voto por Luisa González, se decreta la víspera estado de emergencia. La autoridad electoral dice que no va a hacer un conteo rápido de votos, y el presidente de la República da día de feriado el día Jueves Santo, que normalmente no era día de feriado, con lo cual crearon al principio todas las exit polls, todas las encuestas disponibles daban una ganancia a Luisa desde la mediodía, y una ganancia que seguía creciendo.
empezó con 3,5 y llegó hasta cerca de 5, 4,6, 4,7% de ventaja sobre Novoa. Y de pronto, y se veía la cara de los comentaristas de la derecha, que estaban verdaderamente en una desazón terrible y muertos de las iras, y de pronto aparece una nueva encuesta en la que da la ventaja de 3 puntos al presidente Novoa, ¿no? Y obviamente dejan abierto la idea de que es un empate técnico, y no faltan aquí en el Ecuador los sabiondos que se pasan diciendo, es que es un empate técnico, y se atribuyen toda una serie de pericias econométricas y estadísticas que les permitiría ponerse en el plano de que están más allá del bien y del mal y están lejos de los dos demonios. Mecanismo ideológico que ustedes argentinos conocen muy bien, ¿no es cierto? Y entonces se crea esta desazón, se crea esta narrativa en la que aparecen estos temas de que ha habido fraude por aquí, ya van a aparecer otra serie de implicaciones fabricadas, ataques de falsa bandera. Pero yo creo que es muy importante llamar la atención de esfuerzos como los de ustedes, y por eso yo agradezco muchísimo el espacio que me dan. Se planteó en su momento la denuncia. Fíjate, y nosotros hicimos una denuncia de que iba a haber un ataque de falsa bandera, un October Surprise, ¿no? Y eso haciéndolo con uno de los discípulos más brillantes de Jaime Durán Barba, que también ustedes lo conocen, a este compatriota mío. Sí, gracias por tanto, Bueno, pero este discípulo, Amador Castillo, un joven talentoso, que es profesor de las principales universidades en marketing político en los Estados Unidos, tuvo la gentileza de darme una entrevista, y unos días antes del asesinato de Fernando Villavicencio, él reconoció que había los October Surprise, cosa que algunos dicen, no, eso es teoría de la conspiración, eso no es un tema serio. Bueno, reconoció que había eso, pero dijo, aquí en el Ecuador ya es muy tarde, porque faltaba muy poco tiempo para la primera vuelta en el 2023, y en el Ecuador no va a pasar una cosa así. Bueno, a los 3 días asesinaron a Fernando Villavicencio, lo hicieron a las 6 de la tarde, yo vivo a 200 metros de donde asesinaron a Villavicencio. En el chat del barrio avisaron que había un tiroteo, pero no sabía de quién era, e inmediatamente, antes de que salga la noticia, hubo un tsunami en las redes sociales acusando a Correa de que había sido Correa el que había asesinado a Villavicencio. Terrible. ¿Sí? Atentos, porque inmediatamente toda la información respecto al asesinato de Villavicencio ya no la dio ninguna autoridad nacional, sino que las noticias sobre los detalles del asesinato de Villavicencio vinieron de Colombia, por parte de un general retirado que era el candidato uribista a la alcaldía de Bogotá, que era además asesor de seguridad del entonces presidente, el banquero Lazo. Terrible. O sea, como la operación... Mire, les hago corto el cuento porque no quiero abusar de su paciencia, pero en realidad sería mejor más chabacano y más ridículo que la peor de las telenovelas que tanto rating obtienen en América Latina. Pero hace 3 o 4 días, la viuda de Villavicencio denuncia que la señora Verónica Zarauz, creo que se llama, que ella fue engañada por la fiscal general del Estado. Estoy tratando de repetir exactamente las palabras de ella. Mirá que ella fue engañada acá, por pasamos su videito porque venimos haciendo la cobertura, digo, estamos atentos bueno, no solo mira, hoy la jornada, pero claro, la gravedad de la denuncia de esta mujer. Mira, dice que me engañaron haciéndome creer y pasándome hasta documentos, que ella tiene los documentos, de que la fiscal general del Estado, que además por ser afrodescendiente y por ser mujer, tiene una hinchada gigantesca entre los movimientos sociales de esas dos tendencias. Cuidado. No se ha oído nada respecto a otras cosas, lastimosamente, en buena parte de esa cosa. Acordémonos de la intelectual Rita Segato diciendo que está bien que le den el golpe de Estado y está bien que sea Áñez, ¿no es cierto? Porque Evo es machista.
Acordémonos, por Sí. favor, esta instrumentalización de las más altas banderas. Ya voy a decirles por qué, ¿no? Van a ver cómo es un patrón sistémico de cómo están atacando y la buena fe de los latinoamericanos. Bueno, resulta ser que en el transcurso de eso aparece una cantidad de información, ya no de parte de la izquierda, ya no de parte de la oposición, ya no de parte de trasnochados como yo, sino que es el presidente de los Estados Unidos, Trump, y es el vicepresidente Vance, los que dicen que la USAID ha estado comprando 6.200 periodistas en los que aparecen varios periodistas ecuatorianos, algunos de ellos que aparecen como gente de izquierda. No menciona la cantidad de los académicos, que deberían haber bastantes, pero también habla de los movimientos sociales, pero también menciona que USAID había financiado el tráfico de drogas en Afganistán, el tráfico de opio en Afganistán. Terrible. Y luego aparece no un marxista-leninista, no un correísta, no un peronista trasnochado, aparece un senador republicano, vean ustedes, CSPAN es el canal que ustedes pueden encontrar una belleza de supinas, de audiencias en el Senado de los Estados Unidos, que allí es una cosa muy seria porque si alguien miente al Senado, Sí. eso es perjurio y se va a la cárcel. Se va a la cárcel. Por eso es tan importante esa documentación. Y allí él suelta la información de que no solamente eso, sino que USAID estaba financiando a los enemigos públicos declarados de los Estados Unidos, incluyendo Al Qaeda, incluyendo al Nusra, que asesinó al embajador de los Estados Unidos en Libia en el año 2012, incluyendo al Estado Islámico, al cual pertenece el actual, entre comillas, presidente de Siria. Es decir, a todos los cortacabezas, aunque hay algunos cortacabezas que son inclusivos, Claro, como el presidente. empiezan a ser rebeldes. Pedro, sí, no inclusivos, democráticos. Claro, sí, woke. Mira, pero también Boko Haram. Acordémonos que Boko Haram y sus sucursales, ¿no es cierto?, aparecen vinculadas al Estado Islámico, pero que recientemente fueron capturadas tras unos ataques en Mali. Por favor, atención a esto. Pero con armas que la Unión Europea había entregado directamente al presidente Zelensky en Ucrania. Ahí explicás el registro de las revoluciones, no me quiero ir de tema, digo, de las revoluciones cívico-militares, de la Unión Cívico-Militar que se vive en los países del Sahel, ¿no? Pero, Pedro, te vuelvo a Ecuador, te vuelvo a poner en terreno. Por favor, es importante, ténganme un poquito de paciencia, porque el problema del Ecuador no es un problema local. Exactamente. Este es una ofensiva en contra de toda América Latina. Claro. A eso iba mi pregunta, digamos, ¿no? Un poco es, todo este libreto que vos estás desplegando para afuera es lo que ves para adentro. Bueno, pregunta viene en concreto, porque además viene en ese sentido, haces ese relato y uno refleja inmediatamente la realidad argentina, ¿no? Incluso con los periodistas de la USAID comprada, con medios de comunicación progresistas comprados por la USAID o por la Fundación Foros, donde que de golpe, efectivamente, el problema de la izquierda en América Latina no es la emergencia del neofascismo, sino la revolución bolivariana. Pero en corto, y para hablar de lo que hoy nos acontece y lo que hoy nos tiene en vilo en América Latina, que es esta elección trascendental del Ecuador, porque efectivamente va a trastocar la correlación de fuerzas internas, ¿no?, entre un heterogéneo, hay que decirlo, campo progresista y una derecha cada vez más de tintes neofascistas. ¿Qué crees que vamos a ver hoy? Y por lo que ya están diciendo algunos amigos que hemos entrevistado, por lo que estás contando vos, Pedro, recién, ¿qué vamos a ver esta noche, ¿sí?, en el Ecuador, y qué vamos a ir viendo los próximos días en relación al desenlace de esta elección? ¿Qué crees que vamos a ir viendo? Y sobre todo, ¿qué crees también, en algún punto, que debe prepararse, para lo que debe prepararse la militancia, la organización, la fuerza social y política progresista, popular del Ecuador? Bueno, es lo que estábamos conversando hace un momentito, es en ese contexto de desestabilización, de aplicación de recetas
de revolución de terciopelo, de recetas de control social, de golpe de Estado, de intervención por parte del imperio, y ahí no estamos hablando solamente de los Estados Unidos, estamos hablando de Inglaterra, el MI6 y el Mossad. Y se da este proceso muy bien calculado, no solamente de bombardeo ideológico, sino de manipulación de la opinión pública. La narrativa está construida paso a paso con una serie de vericuetos muy sofisticados. Por ejemplo, comprar a encuestadoras que empiezan dando la ventaja a Luisa y que luego van a empezar a dar la ventaja al presidente bananero cada vez con un margen más amplio. Y de nuevo, queda ahí la duda, ¿no es cierto? Porque esa encuestadora aparecía como cercana a Luisa González. Entonces, la reputación era impecable, digamos, del hecho de que no podía estar mintiendo, ¿no es cierto? Pero resulta ser que crea el ambiente para que en el conteo voto a voto y sobre todo con la serie de restricciones, recordemos que hubo no solamente el golpe digamos, la declaración del estado de excepción, sino también la prohibición de que los votantes podamos tomar una foto de nuestro propio voto. Y se están llevando personas detenidas por haberlo hecho también. Pero claro, y con unas multas de hasta $32,900. Entonces imagínense en lo disuasivo que era la situación. ¿Cuánto? ¿Repetís? $32,900 de multa si es que se tomaba la foto del propio voto. Claro, ¿cuál es el salario mínimo en Ecuador? 420. Ah, claro, te condenan de por vida. Sí. Bueno, entonces, miren, la cuestión, por eso yo lo ponía siempre en este contexto. Es decir, este no es un tema menor, es una cuestión muy bien preparada, pero tampoco es inútil el que gente como ustedes puedan ayudar a difundir y a prevenir respecto a lo que pasa, porque, por ejemplo, el hecho de que hayamos denunciado lo suficiente el anterior permitió que algunos sectores empiecen a recapacitar, sectores que en su momento dijeron, no, pues esto es teoría de la conspiración, esto es una locura, no hay que ser exagerados, esto es fanatismo, ¿no es cierto? La víspera de lo que asesinaron a Fernando Villavicencio, ¿sí? En esta elección han recapacitado un poco, se han puesto la mano en el corazón y han empezado a decir, sí, hay peligro de que haya otro ataque de falsa bandera, más aún hay peligro de que asesinen a Luisa González. Claro. Y resulta ser que anteayer le quitan el personal de escolta militar a Luisa González. Le cambian de personal. Sí, todo es muy complicado, todo es muy enredado, todo está sujeto a interpretaciones, pero lo que no está sujeto a interpretaciones es que alguien muy cercano a ellos, Fernando Villavicencio, que entre otras cosas aparece, ¿no es cierto?, entre las filtraciones que se confirman, es que él recibió dinero porque él era cercano al trotskismo, era una persona de izquierda con denuncias supuestamente progresistas, nacionalistas a lo largo de toda su vida, y de pronto se pasa al campo abiertamente anticorreísta, pero también sale con una pieza para denunciar a Julian Assange. Mierda. Es una de las piezas que sirvió, ¿no es cierto?, como base de las acusaciones que incluyeron la posibilidad de que lo extraditen a los Estados Unidos para acusarlo de traición, lo cual significaba pena de muerte, cosa que al final no procedió por la oposición popular. Por eso la importancia de esfuerzos como lo están haciendo compañeras y compañeros, porque es fundamental que esto no se diga. Es porque se logró decir esto que no hubo ningún asesinato hasta ahora en esta campaña electoral, pero también es porque en su momento se dijo, miren, el gobierno está haciendo una transacción con la banda con una de las bandas delictivas aquí en el Ecuador, afiliada a estas dos grandes matrices que son Jalisco Nueva Generación y Sinaloa en México, ¿sí? Que además el uno está vinculado a la Camorra y el uno está vinculado a la mafia, a la Camorra y a la mafia albanesa, y el otro está afiliado a la Cosa Nostra, ¿no? Pero para ubicar, solamente para que vean ustedes que estamos hablando de procesos de larga cola. Cuando se plantea eso, estaba claro que iba a haber una transacción para que lo capturen de manera espectacular al jefe de esta banda local, o sea, la franquicia local de estas bandas internacionales, con
la promesa de que iban a lanzar todo el poder del Estado, toda la munición del Estado en contra de la banda rival. Y el jefe supuestamente capturado iba a apropiarse de las cárceles para desde ahí construir no solamente su imperio, sino seguir definiendo el tema del crimen organizado. Fueron las denuncias que en su momento se vinieron haciendo lo que impidieron que esto resulte, porque entre otras cosas de los Estados Unidos pidieron la extradición. Claro. ¿Sí? se acabó esa posibilidad. Claro. Porque ya estaba armado un libreto en el que se iba a decir, y obviamente con inteligencia artificial se puede decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Que iban a aparecer, ya han sacado otras grabaciones falsas, ¿no es cierto?, para incriminar a gente del correísmo, a gente de la oposición en estas cuestiones cada vez más protervas, incluyendo el tema de relación con el narco. Cuando la evidencia está por ahí, está escrito, inclusive la propia candidata Luisa González le enrostra en vivo y en directo en el debate presidencial y le dice, señor Daniel Noboa, ¿es usted propietario de Lanfranco, esta empresa offshore? Y aquí está el documento de la Superintendencia de Compañías que dice que usted es propietario de Lanfranco. Y Lanfranco es propietaria de la empresa Noboa Trading, que ha sido trincada con las manos en la masa repetidamente en la exportación de banano con cocaína en Europa. Sí, se lo y el señor tiene el descaro. Y el señor tiene el descaro y presenta los documentos. Y el señor tiene el descaro, bueno, no es mía, sino de mi familia. De mi papá. Yo no tengo nada que ver, no sabía nada. Pero estoy hablando en serio, y por favor, sí, y no pasa nada. No pasa nada en el sistema judicial. Esto los abogados conocen como noticia crímenes. Es un tema que debería inmediatamente aclararse, ¿no? Y la propia empresa debería salir y decir, no, nosotros no tenemos nada que ver. Pero además resulta ser que no se quiere dar la información respecto a cuáles son las empresas que aparecen. Por favor, esto pueden verificar ustedes con más facilidad que acá los ecuatorianos, ¿eh? Ustedes sí tienen el chance de conseguir la información de Europa, que está totalmente bloqueada acá, sobre cuáles son las empresas que han reincidido, ya no en capturas esporádicas, sino semanales. Empresas ecuatorianas que, de acuerdo al embajador de Italia, es responsable del 70% de los envíos de cocaína en el mundo. Repetilo, Pedro, repetilo para que arrancamos el programa hablando de la narcobananas. Italia ha hecho declaraciones de que se estima que desde el Ecuador se hace el 70% de los envíos de cocaína al mundo. El Ecuador no es productor de cocaína. No es productor ni de la hoja de coca, ni procesador de pasta base de cocaína. Los principales productores son Colombia y Perú en ese orden, y la Unión, digamos, tiene un corredor amazónico casi sin presencia del Estado de los respectivos países hermanos, por el cual ha circulado todo el tiempo la droga tanto hacia el Pacífico como hacia el Atlántico, porque Colombia tiene salida al Pacífico y al Atlántico. Por favor, a nuestra audiencia, que se procure un mapa urgente de América Latina. ¿En qué cabeza, por favor, ténganme paciencia, en qué cabeza cabe para exportar un limón, por favor? De producir un limón en Colombia, bajarse hacia el sur, salir por el Ecuador, que es un país densamente poblado, con mucha más carretera y mucha más institucionalidad aquí que lo que puedes encontrar en el corredor amazónico entre Perú y Colombia, para salir del puerto de Guayaquil, pasar por el canal de Panamá y después llegar a Europa. Una locura, claro, ¿no? Es si lo que estuvieran traficando, comerciando, fueran limones, es antieconómico. Pero cualquier cosa. Entonces, solamente es claro, ¿no? Hay un montón de gurús de expertos en el tema de la droga y que se olvidan de mencionar este pequeño detalle. El corazón del problema está que el Ecuador se convirtió en un apetitoso plato en disputa el momento en que se desreguló el sistema financiero. Y es particularmente relevante a ustedes, compañeros, porque ese es el plan de Milei para Argentina. Exactamente. Clarísimo. Lo fundamental del sistema financiero, la parte del león del sistema, del sistema de la cadena de valor de la droga, es el lavado de capitales a través del sistema financiero. Y no estamos hablando de pequeñas cooperativas, esto no lo puede hacer cualquier banquito.
Se requieren bancos con conexiones internacionales y que tengan los servicios específicos y el volumen específico para que estos montos de transacciones, son de miles de millones, de cientos de millones de dólares, pasen inadvertidos. Yo les sugiero a cualquiera de ustedes, yo sé que ahorita hay una serie de restricciones de este libérrimo gobierno libertario, anarcocapitalista de Milei, ¿no es cierto?, que impide que ustedes puedan manejar sus cuentas y sus tarjetas de crédito y no tienen un montón de restricciones para hacer, pero cualquier habitante de América Latina intente pues mandar $10,000 para ver si no le preguntan hasta la partida de nacimiento y la partida de bautizo de su tatarabuelita. Claro. ¿Cómo es posible que reincidan una y otra vez los mismos bancos en el mismo tipo de transacciones, con los mismos barcos desde los mismos puertos y con las mismas empresas exportadoras? ¿Acaso hay algún bebé de pecho entre los que estamos aquí? ¿O son bebés de pecho las autoridades? Claro. Que se diga públicamente cuáles son las exportadoras que están haciendo eso una y otra vez. En el Ecuador no hay 3 trillones de exportadores de banano, no hay. Ni 3 billones, ni 3 millones, ni 3,000, no hay. Ni 300. En el Ecuador no hay 3 trillones de bancos. En el Ecuador no hay 3 trillones de operadores de puertos. En el Ecuador no hay 3 trillones de propietarios de barcos. Y es cuestión de saber cuáles tienen al mismo tiempo exportadoras, barcos, puertos y bancos. Y que además reinciden una y otra vez en el tráfico de drogas que capturan al azar en Europa. ¿Por qué no lo dicen las autoridades europeas? Claro. ¿Por qué no lo dicen las autoridades ecuatorianas? ¿Por qué no lo dicen las autoridades norteamericanas? Los gringos, el embajador gringo se ha pasado interviniendo todo el tiempo, señalando, por ejemplo, quitándoles la visa a aquellos altos oficiales, ha denunciado a los narcogenerales, pero les quita, atentos, les quita la visa como árbitro de la moral y de la virtud, les quita la visa a aquellos que se han opuesto a las camarillas que han quedado expuestas por su relación con la mafia albanesa en un reporte oficial de la propia policía que se llama León de Troya, en el que aparece vinculado el anterior presidente banquero del Banco de Guayaquil, él y su familia y otros altos funcionarios del Banco de Guayaquil. Pedro, te vamos a ¿Por tener qué no que salen invitar a otro programa. Pedro Nos Páez quedamos. está con nosotros y lo tenemos que invitar a otro programa. Claro porque la que verdad sí. es que da para hacer un especial. Quiero verlo el compañero. No, Da para hacer un especial. nada de lo que Pero estamos nos tenemos que ir, Pedro. Nos tenemos que ir, está Y clarísimo. necesitamos dar las noticias, hay novedades. Gracias por información decirlo que es un impresionante. negocio de 10 familias. No, sí, te agradecemos, Pedro. Gracias, Pedro total. Páez, exministro coordinador de la política económica, te agradecemos. Maestro. Seguramente te vamos a volver a Maestro. invitar, clarísimo. Tenemos otro entrevistado que nos está esperando hace un rato, así que te agradecemos, Gracias, Pedro. Gracias totales. por tu análisis. Te vamos a buscarlo de nuevo.